Bien, vieron lo que leía de participación ciudadana y cuando hablaban de la economía, dice la economía va a llegar a 2%. Entonces, participación ciudadana repite lo que oye aquí, pero más o menos eso fue lo que publicó recientemente el Banco Central, el acumulado a octubre, a noviembre. Bien, pero para que ustedes vean por qué hay que ser inquisitivo, no inquisidor, inquisitivo. Cuando uno lee y las cosas que a uno le dicen y le quieren entrar como con cucharita, porque hay que usar esto, para esto es que está. CEPAL reduce proyecciones y anticipa un crecimiento más lento de la economía dominicana. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que pertenece a la ONU, CEPAL, revisó a la baja sus estimaciones de crecimiento, que obviamente se nutren de las informaciones que le pasan desde el Banco Central, las autoridades, sus contrapartes. Y dice que al proyectar, oigan esto, ¿ustedes vieron lo que dijo Participación Ciudadana? 2%. Al proyectar que el país crecería 2.9 en el 2025. Una cifra menor a las previsiones anteriores, pero uno lee 2.9 y dice, pero 2.9. Pero la diferencia entre 2.9 y 2 es casi un 33%. Ese 0.9 es equivalente a un 33% aproximadamente de lo que ellos están diciendo. Porque no es verdad. No vamos a llegar ni a 2, si acaso 2.1, 2.2. Sabrá Dios. Veremos. No estamos ciegos y vamos a ver. Pero oiga, para la CEPAL, por eso es que estas cosas hay que cogerlas con pinza. Y cuando el otro viene y te dice, no, pero que dice la CEPAL, que dicen los organismos internacionales que hemos bajado la pobreza, cogen los mismos datos que se le dan de aquí, que muchas veces se maquillan. Y continúo. En octubre pasado, la proyección era de 3.4. Y en abril, poquito más atrás, era 4.5. Y si nos vamos a diciembre, proyectamos que íbamos a crecer 5% este año. 2% vamos a crecer. Menos de un 40% de lo estimado. Para el 26, y claro, esas son las del 25, pero ya se acabó el 25. Ya estamos a 3 días de que se acabe el año. Y ya ustedes vieron, empezó en 4.5, 3.9, que yo qué, 2.9, que no es verdad. Será 2 si acaso. Por ahí, vamos a ver. Para el 26, CEPAL estima un crecimiento de 3.6, por debajo del 4.3 proyectado. Ojalá y crezcamos así, pero lo importante es que ustedes vieron el argumento, las incertidumbres globales. Pero bueno, pero ¿cómo que la incertidumbre? La inflación de la región será de 3%. ¿Cuál es la de este país? 4.81. La que tenemos interanual al mes de noviembre, la que acabamos de pasar, 4.81. La de la región es 3%. ¿Cómo es? Entonces las cosas regionales nada más impactan para nosotros en lo malo, en lo bueno no. Fe. Aprenda a leer entre líneas. 3% a nivel regional, 4.81 a nivel local, nosotros, la nuestra, la que nos duele a nosotros. O sea, mayor la de nosotros, casi en 2% por encima. Estamos hablando de un 60, 70, 2/3 partes, 62% por encima de la 4.81. Bueno, sigo. América del Sur va a crecer 2.9. Dice CEPAL que nosotros vamos a crecer 2.9, lo cual es mentira. Vamos a crecer 2, si acaso, 2.1. O sea, América del Sur sí crece 3% prácticamente, redondeando 2.9. Entonces, América del Sur no la han afectado las cosas globales, que eso es una chuchería, porque yo he dicho, para remesas aumentan. Ahí vimos, 10.5 crecieron las remesas acumuladas a noviembre. Inversión extranjera crece. Exportaciones crecen, turismo crece. Entonces, ¿de qué cosas, incertidumbres globales que me están hablando? Excusas. Centroamérica, 2.6. El Caribe muestra perspectivas más favorables con un crecimiento de 5.5%. 5.5%. Entonces, al Caribe
todas las islitas, no lo afectó el panorama global, solamente a la República Dominicana. Ve. Pero la inflación de nosotros está mucho mayor que toda la de Latinoamérica. Entonces lo que tenemos es que revisarnos si la fiebre está en la sábana o en el paciente. Economista, y cuando hablo de economista, ese es Richard Medina, de la Cátedra de Economía de INTEC, decano de la Cátedra de Economía de INTEC, dice: el crecimiento económico del país cerrará por debajo del 2%. ¿Cuánto decía CEPAL? 2.9. Un 50% más. Y él dice que va a ser por debajo de 2. Y quedará por debajo de lo proyectado por los organismos nacionales e internacionales. Lo único que faltó decir aquí es que los internacionales, lo que repiten como papagayos, es lo que le suplen los nacionales. No los nacionales de Washington, que es un equipo de pelota, no. Los nacionales de aquí, del Banco Central. El país cerrará este año con un crecimiento inferior al 2%, en contraste con el 2.5% planteado por el gobernador Héctor Valdés Albizu, y por debajo, y esta es la parte importante, porque Valdés va a decir lo que siempre, cuando le conviene una cosa, cuando no le conviene otra, por debajo del desempeño de otros países de la región, lo que yo les acabo de demostrar. Entonces los otros países debieron haberse afectado igual que nosotros, si supuestamente es por las cosas externas. No, el problema lo tenemos adentro. El bajo desempeño, dice el economista, se debe a factores como la inflación, 4.81, en la parte alta del 3 más o menos 1, que es el target. Ese que tenemos, que hoy está en Latinoamérica 3, nosotros estamos por encima. La inflación, las altas tasas de interés, a pesar de que Valdés había dicho en su discurso de que han bajado y que la interbancaria y la que sé yo qué, pero le dice a Coprovi: yo no he visto a Linda, no hemos podido financiarnos, y hace un artículo de página entera publicada en la prensa y explican porque no se puede decir nada contra el Banco Central o rebatir ninguna cifra de esa, porque de una vez ellos salen así como las cacatas. Per se mueve, como decía el famoso filósofo, apurando la cicuta. Sin embargo, se mueve. En el mismo artículo decían, lo que pasa es que la decisión la tienen los bancos y los criterios de lo que decía Coprovi. Altas tasas de interés, el dólar con su zigzagueo, y aquí entra a la realidad. El reducido gasto de capital del gobierno, que ha sido desde el principio el hándicap, la mayor debilidad de esta administración en 5 años que lleva. El bajo gasto de capital, históricamente, por debajo de todos los gobiernos que han pasado desde que Cuca bailaba. Y el indicador mensual de la actividad económica hasta octubre fue de 1.9. Por eso es que dice Richard Medina que el crecimiento va a ser por debajo de 2. Porque para que crezca y pase del 2, teníamos que haber crecido en noviembre y diciembre, en estos 2 meses, un monto tan extraordinario para hacer el promedio ahí y que eso nos lleve. Así que CEPAL, para que ustedes vean, no es por CEPAL, es que hay que saber evaluar esas informaciones y no nos dejarnos nosotros como guacanagarices, porque lo dijeron por allá arriba. ¿Qué me importa a mí que lo hayan dicho por allá arriba? Por allá afuera dicen lo que le dan de aquí para que digan. Una pausa, que esto es Economía y Mercado.